Ir a eventos no es hacer networking. Tener 1000 personas en el teléfono tampoco es tener una red de contactos. Si quieres aprender a construir una red que de verdad te eleve, te funcione para tu negocio y tus proyectos y te abra puertas reales, quédate en este video que todo lo que voy a contar aquí te va a interesar. Parto de la historia de Kit Ferrazzi. Kit Ferrazzi es un columnista de Harvard Business Review, tiene una empresa consultora que hace consultoría a los CEOs del Fortune 500 en Estados Unidos, pero él nació en una familia de clase media baja en Estados Unidos. Su papá era obrero de una empresa de aceros y su mamá ama de casa. Sus dos hermanos mayores, pues, siguieron el mismo camino de su papá y su papá dijo, yo no quiero que mi hijo pequeño tenga el mismo futuro, yo quiero que tenga el sueño americano, que estudie en una universidad de la Ivy League y que de verdad salga, o sea, esa era su meta, su plan. Y el papá un día, muy dosado, de todos los presidentes que conoció en esa compañía, se le atravesó al CEO y le dijo, señor fulano, mi hijo es muy inteligente, pero yo quiero que mi hijo estudie en una de las mejores universidades y entiendo en ese momento, no sé ahora si funciona así, necesitaba una carta de recomendación para poder ingresar a la universidad. Él estudió el pregrado, por decirlo así, que es como parecido al pregrado acá, en Yale. Y el CEO quedó como sorprendido, como, este hombre es demasiado osado. O sea, este hombre, ¿cómo me va a pedir ese favor a mí? O sea, yo no lo conozco, es un empleado de los 1 millón de empleados que hay aquí, pero le encantó la osadía de este empleado y le hizo la carta de recomendación. Y gracias a eso pudo estudiar en Yale, rodearse de las mejores personas y ahí conoció y se hizo muy amigo de una de las decanas de la facultad que le dio la carta para poder estudiar su máster en Harvard Business School. Y él empieza a contar toda la historia ahí de lo que él vivió, de los chicos millonarios que entraban y que no les importaba hablar con nadie. Y él fue una de esas personas que pudo escalar socialmente de un estrato muy bajo, socioeconómicamente hablando, culturalmente hablando, socialmente hablando, a un estrato alto. Y me gusta mucho y de aquí quise sacar pues todo lo que vamos a hablar el día de hoy y todos los tips que vamos a hablar. Lo primero que nos dicen cuando hablamos de networking es hazte socio de un club. ¿Cuántos aquí son socios de un club? 1, 2. Y pongo la foto de Donald Trump en el golf porque la gente habla de hacerse socio de un club, sobre todo para jugar golf. El golf es conocido por ser un deporte de networking, ¿cierto? En donde no entra cualquier persona, pero que te sirve para hacer muy buenas relaciones. Pero eso no es lo único que uno necesita para hacer networking. Uno necesita hacer muchas cosas más. Y dentro de esa es una de las tantas que tenemos que hacer. Pero sí, no nos alcanza para ser socios de un club quizás, pero llevamos a nuestros hijos a jugar, no sé, fútbol, béisbol, un montón de actividades. Tenemos amigos que nos invitan incluso al club porque son socios y no voy porque estoy ocupado. Todas esas son oportunidades para hacer crecer nuestra red de networking. Este es uno de los primeros capítulos del libro, lo van a ver, se llama así, hazte socio de un club, porque Kit Ferrazzi, cuando estaba joven, pues antes de entrar a la universidad, trabajaba como Cádiz. Entonces ahí conoció un montón de gente que le dio muchos consejos y que le permitió también empalmarse y entender cómo funcionaba este mundo de las relaciones. Como dice el dicho en inglés, fake it until you make it, ¿cierto? Fíngelo hasta que lo logres. Esta señorita que ven ahí, de hecho acaba de salir de la cárcel, hace poco acaba de pagar su condena en Estados Unidos, es una rusa que se hizo pasar por alemana, familia, yo no sé de qué reyes, y se inventó una historia que se la terminó de creer, que lo más impresionante de la serie es que se la terminó de creer un banco en Estados Unidos porque ella quería montar una fundación de moda XYZ para prestarle $40 millones ya. No sé si alcanzaron a desembolsárselo, pero le aprobaron un crédito. O sea, ella todo el tiempo se reunió y fingió ser de la alta sociedad, iba a las mejores fiestas, conseguía los cupos, se endeudaba en algunos y luego hizo un método de financiamiento obviamente de muy baja procedencia. Ella le decía, se enamoraba a los amigos, les pedía prestado, no, es que mi tarjeta no está funcionando, pum, cogía la tarjeta de un amigo y pagaba, sí. Tenía todo un esquema no tan de buena procedencia atrás. Pero el trasfondo de esto es que ella, sin ser de alta alcurnia, logró meterse en esas escalas y lograr literal tener una financiación de $40 millones, miles de viajes, rodearse con la gente más importante de los Estados Unidos. Tanto así que gente importantísima la recomendaba. Hola, mira, es que yo quiero ir. Sí, te recomiendo. ¿La conoces? Sí, yo la conozco, trabajo con ella. Mucho, préstale ojos cerrados.
Y así fue que consiguió el préstamo en el banco. Este es el principio de prospección que todos ustedes seguramente conocen a la perfección. Más contactos es igual a más contratos, ¿sí? Pero si yo hago esos contactos en frío, ¿qué va a pasar? Que me va a tocar contactar a 1 millón de personas porque mi conversión en frío, si acaso va a ser del 1 o del 5% de los que vendemos en frío, ¿cierto? Pero si yo tengo una estrategia de networking y tengo una base de networking sólida, yo duplico y triplico esa cifra. De un 20 hasta un 40% es el porcentaje de conversión de una buena red de networking. Obviamente, ¿por qué no es del 100? Si yo conozco al presidente de X compañía, me puede comprar. ¿Por qué? No siempre la oferta que yo tengo se adapta a la demanda de mi red de contactos de networking bien desarrollada. Cuando uno va a contratar un comercial senior, una de las preguntas que yo más hago es ¿cuál es tu red de contactos? ¿Qué tamaño tiene tu red de contactos? Ustedes me imagino que hacen esa pregunta o no la hacen. Con la mano en el corazón. No la hacen. ¿Por qué? Porque si yo voy a pagarle a alguien, no solamente le voy a pagar por sus habilidades, porque puede que yo consiga una persona con las mismas habilidades, más joven, y si es mujer, más bonita, estando saliendo de la universidad, viniendo de una familia con mayor relacionamiento, pero las relaciones no se construyen por mi apellido, ni por mi belleza, se construyen con el tiempo. Y cuando uno va a contratar un comercial, una de las cosas más importantes es mirar cuál es esa maleta de contactos, esa maleta de relaciones. De hecho, yo hago preguntas como, bueno, listo, tú tienes, ¿cuál es tu red de contactos? ¿Qué tamaño tiene tu red de contactos? Segundo, ¿qué tan alimentada está? Porque yo puedo tener una base de datos de 10.000 personas y la última actualización fue en el 2005, ¿sí? Y 3, ¿en qué sectores? ¿Vale? Obviamente uno quisiera tener múltiples contactos en diferentes sectores, pero sobre todo uno hace ese tipo de preguntas porque depende del sector, pues hay gente que es muy fuerte en el sector financiero y tiene sus contactos en el sector financiero. Y por ejemplo, en el sector financiero hay muy baja rotación. Seguramente esa persona todavía conoce a la mayoría de presidentes porque la mayoría de presidentes de bancos todavía existen. Tienen 20 y 30 años trabajando en el sector. A diferencia de otros sectores, por ejemplo, el sector alimentos, la rotación del personal administrativo es sumamente alta. Entonces, obviamente, ya ahí mi red de contactos se va a ir desactualizando. Y bueno, el networking es un activo estratégico, no un evento social. No cuando dice networking, uno dice, no, es que eso es ser sociable, eso es ir a eventos, eso es repartir tarjetas. No, eso no es el networking es un activo. Segundo, las oportunidades no aparecen cuando las necesitan. O sea, no sé si les ha pasado que tienen un amigo con el que no hablan hace años y dicen, yo necesito, ya yo sé quién me puede ayudar con esto. Fulano de tal me puede ayudar con esto. Les da pena hablar con ese amigo porque en su vida lo han llamado en los últimos 10 años. Por eso hicimos este ejercicio. Miren, no sé si les ha pasado, todavía tienen Facebook actualizado, ¿cierto? O sea, Facebook es para mí la mejor red social de networking. Y bueno, LinkedIn también, porque te actualiza cuando alguien cumple años, cuando alguien cambia de trabajo. Y uno ve, literal, porque me ha pasado momentos en los que digo, no, yo no voy a hacer networking, yo me estoy enfocando en esto, estoy en otra cosa. Y veo pasar el cumpleaños de fulano, veo pasar la foto del ascenso, veo pasar y no soy capaz ni siquiera de dar un like. Y en 5 años, como yo sé que no necesito ahora a esa persona, pero en 5 años que necesite, me voy a acordar de ese like que no le di. ¿Qué me cuesta darle un like? ¿Qué me cuesta decir felicitaciones si es que uno en LinkedIn ni siquiera escribe, uno simplemente pone ahí y ya le da la opción? Pero claro, no somos conscientes de la importancia de esto. En el networking hay algo muy importante y es que uno primero tiene que dar. Entonces hay gente que dice, no, yo estoy aburrida de hacer favores. No se aburra. Todo lo que uno siembra, cosecha. Y la ley principal de networking, o sea, el principio fundamental es primero doy, segundo doy, tercero doy, luego recibo. A veces no medimos la importancia de hacer esos favores. Y a veces les digo algo, incluso hasta las personas que uno considera que jamás en su vida le van a aportar nada. El chofer, el vigilante, el del restaurante, la secretaria. Y ahí están nuestros principales conectores. Y podemos hacer muchas cosas por esas personas y no las hacemos. Nos pueden dar información privilegiada, nos pueden dar espacios donde no nos dan espacio tan fácil. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Además, si lo queremos mirar en términos altruistas, sean generosos, hagan favores. No hay nada mejor en la vida que a uno le deban un favor. Se le multiplica a uno en 3 y 4 veces. ¿Con quién decido hacer networking y con quién no? Todas las personas valen el mismo tiempo estratégico. A ver, pregunta rápida.
Toda persona debería conocer alguna de estas. Me van a levantar la mano. ¿Cuántos amigos tienen aquí en política? 1, 2, 3. Uy. Toda persona debería conocer a alguien en política, un presidente de compañía, un psicólogo, un deportista, un influencer, un profesor universitario, un policía. A ver, hay muchos tipos de conexiones que yo puedo hacer, ¿sí? Y aquí están todos los tipos de conexiones. Yo tengo que tener mentores. Personas que ya han pasado por ese camino que yo quiero pasar. Esa es de las mejores cosas que uno puede tener. Y ahí es donde entra ese amigo presidente de compañía, ese amigo que, digamos, si uno quiere ser deportista ya ha pasado eso, porque esas personas te van a dar consejos gratis que cuestan millones de dólares. Conectores. Tenemos esos amigos que conocen a toda la fiesta. Son pocos, uno los tiene identificados. Esos amigos amigos o colegas de trabajo, porque también en el trabajo, o sea, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo de la vida en el trabajo. Y hay gente que sigue almorzando con las mismas 3 personas. Influenciadores. Ahora se llama influenciadores todo lo que está en redes sociales, pero hay gente influenciadora de todo tipo. El chofer de una persona importante, de un político importante, es la mano derecha, da la vida por esa persona. Y a veces perdemos esas oportunidades en las que estamos esperando y estoy con el chofer y ni buenas, ni hola, ni nada, cuando ahí puedo sacar información que puede ser privilegiada para mí. Y me hago amiga de él o amigo de él y pierdo esas oportunidades. Filtros. Estas personas del filtro, importantísimas. Aquí el popular ejemplo de la secretaria. Y el cliente de mi cliente. Uy, esta es de las mejores que yo puedo decir que uno puede desarrollar. El poder está en quién conoces, no está en quién conoces, sino en quién confía en ti cuando tú no estás presente. La confianza es lo más importante. ¿Listo? Ahora vamos a la última parte, que es cómo construir. Ya vimos la importancia de la mentalidad del networking, ya vimos quiénes son personas estratégicas y claves para hacer networking. Ahora, ¿cómo construyo yo mi red de contactos? ¿Cómo a esto le saco dinero? Lo primero, descubrir su círculo de influencia. Lo primero que yo haría, porque yo lo hago, es tener un Excel de todos mis amigos, de toda la gente que conozco e irlo alimentando. ¿Qué hacen? ¿Qué tienen con los datos que ustedes consideren claves y relevantes? Celulares. A veces uno cambia el celular y pierde todos los contactos. La gente que hace eso y que pierde todos los contactos, eso es una cosa. Y que además no usa Facebook ni Instagram, Dios mío. Pero yo no voy a coger y no voy a levantar a todos mis amigos. Hola, ahí te mandé un WhatsApp, es que estoy vendiendo unos champús súper buenos. No, yo tengo que ser estratégico. El spam, no. Porque ¿cómo me voy a ver yo? Barato, ¿sí? Segundo, clasificarlos por grupos. ¿Quiénes sí me aplican? ¿Quiénes no? No todos son mi buyer persona. Puede que mis amigos tengan mucho dinero, pero no son mi cliente objetivo. Piensa qué puedes hacer por ellos. Primero, pienso qué puedo hacer por ellos. ¿Qué favor les puedo hacer? ¿Qué ayuda les puedo dar? Por eso es que yo no, que renuncié y mañana, ¡pum!, voy a capitalizar mi red de contactos. No, es que yo tengo que haber llevado muchos años teniendo una red de contactos nutrida. Y 4, intenta mantener contacto con todos. ¿Qué hace uno cuando va a hacer networking? Lo primero, hacer los deberes. Yo, cuando me voy a conocer con alguien, hagamos de cuenta que no son amigos porque ya los conozco y voy a conocer a alguien. Yo quiero conocer al presidente de esta compañía y quiero llegar a todos los presidentes de estas compañías. O quiero llegar a todos los deportistas de alto rendimiento porque yo soy fisioterapeuta. Ahora, ¿a quién yo defina? Yo hago una lista y empiezo a hacer investigación de mercado de esas personas. Él contaba en el libro que él quería reunirse con una directiva. Él hizo que lo invitaran a un evento donde ella iba a estar. Y él empezó a stalkearla. Se dio cuenta que había hecho hace poco la maratón de Nueva York. Se datió, revisó, dijo, mi objetivo en esta reunión es conocer a fulano, sutana y sutana. Empecemos por sutana, hizo toda su investigación. Se le acercó. Uno tiene que jugar con el ego de la gente. No se sientan mal por decirle a alguien que saben de su vida, a excepción que les puede pasar. Hay gente que detesta que le revisen la vida, pero eso no funciona en el mundo de los negocios. Ya eso ha cambiado muchísimo. Y esta persona le dice, oye, vi que hiciste la maratón de Nueva York, felicitaciones, ¿cómo te fue en tiempos? Hasta para eso hay que saber qué preguntar. Anota los nombres. Aquí es muy importante anotar no solamente los nombres de las personas a las que vamos a llegar, sino de las personas que son el intermedio para llegar a esas personas. Ahí es muy útil LinkedIn y Facebook, porque uno sabe qué amigos tienen en común. Entonces, fíjense el camino que yo voy a llegar. Entonces, yo voy a llegar acá a este señor. Yo tengo amiga como una Andrea. Entonces, yo invito a cenar a Andrea. Le pregunto a Andrea porque nunca en la vida me he sentado con ella a ver en qué está, si la ascendieron, si no la ascendieron, si sigue en la empresa, para poder yo llegar a este contacto. Claro, si yo tengo suficiente contacto con Andrea, porque es mi mejor amiga, pues yo la llamo, le digo, Andrea, ¿tu jefe es fulano de tal? Sí, ese es mi jefe. Ay, Andrea, yo llevo años detrás de ese hombre. Andrea, por favor, ¿qué tengo que hacer? Fácil. Pero si yo nunca ni para cumpleaños felicito a Andrea.
y le voy a pedir ese favorzazo. Y ella no se va a incomodar, por mucho que sea el jefe, no sé, yo como, ¿por qué voy a hacer ese favor? O sea, como, ¿por qué le voy a dar el teléfono de mi jefe? Como, ¿por qué me voy a incomodar si esta persona ni aparece? No sé si la metieron a la cárcel, no sé, o sea, no sé nada de ella. Y a veces hay gente que se pierde y uno no sabe qué pasó en su vida en los últimos 20 años. ¿Por qué debo confiar en esa persona para referirle a mi jefe? Por ejemplo, uno tiene que ser interesante, hasta para un amigo. No sé si también les ha pasado, que tienen amigos de los que ya están aburridos. O sea, que ya dicen como que ya no tengo más temas que hablar con esta persona. E incluso no son amigos, sino como gente con la que te reúnes en el día a día que tú dices, no, mi amor, vamos para donde fulano de tal. Upi, ¿qué ves tú? Hay gente que no es interesante y no porque no pueda hacerlo. Es porque no se esmera en fortalecer su marca personal. Uno tiene hasta que ser intencional con eso. Hay gente que es muy conversadora. Uno se ha encontrado gente que uno la subestima y uno ve, no, este señor se ve que me va a hablar de la Tercera Guerra Mundial, de la Quinta. Y gente súper interesante, que tiene muchos temas de actualidad de qué hablar. Como hay gente que es monotemática, que habla de solo. Supera la barrera. Para uno llegar al jefe tiene que superar como 7 barreras. Y ahí es donde entran los primeros, los conectores. Para yo llegar a un jefe, tengo que superar 2, 3 personas. Y ahí están desde el vigilante, la secretaria, el mejor amigo, el novio. Y yo tengo que identificar cuál es esa línea. Manténgase presente en la mente de la gente. Hay gente que dice ahora, miren, las redes sociales nos han facilitado la vida. Cuando yo escucho, si ustedes lo dicen, no me importa, pero si escucho tanta gente decir, no, esas redes sociales, eso no me gusta, eso no es para mí. Y he visto tantos presidentes de compañías, gerentes de pymes, tratando de aprender de redes sociales, de inteligencia artificial, porque es que cuando uno quiere facturar y uno quiere crecer, uno tiene que aprender. O sea, esa actitud de, no, eso no es para mí porque es que eso... No, señor, nunca coma solo. Ese es el título del libro y lo más importante. Si usted está en una oficina y es una empresa multinacional, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa que eran 5.000 empleados y en solo mi edificio había 1.000 potenciales contactos y usted almuerza con los mismos 3. Hombre, usted no sabe cuando usted lo asciendan y usted se vuelva gerente o project manager o lo que sea que se vuelva con un cargo de importancia, lo que va a necesitar esas conexiones, lo que va a necesitar. Porque a veces uno no lleva a cabo las tareas o los proyectos en una empresa grande es porque la gente no le camina a uno. Entonces uno va a hacer un proyecto y tiene que meter a marketing, tiene que meter a ventas, tiene que meter a operaciones y todos están peleados. El de operaciones, resistencia pasiva al de ventas, el de ventas, resistencia pasiva al de marketing. ¿A dónde llegan los proyectos? Un proyecto que puede demorarse un mes, demora 5, 6, 7 meses en salir. ¿Por qué? Porque no se viven matando. La gente en las empresas de empleados no encuentran el valor en hacer relaciones. Y eso es de lo más importante para ver resultados. Esa es la última. Sí. Por último, haz seguimiento o fracasa. Las redes se tienen que alimentar, hay que hacer seguimiento a las redes, hay que hacer seguimiento a los contactos. Y acá hay un ejemplo súper chévere. Kit decía, fue a una conferencia y dejó su contacto y su correo a todos los que estuvieron en su conferencia. Escríbame por si quieren información, Imagínate toda la gente que le escribió. Pero él dice, en esa conferencia puntual de la que estoy hablando, me llegó un correo casi que al rato que yo terminé la capacitación. Fue el correo que leí, fue el correo que pude contestar y hoy se volvió prácticamente un colega esa persona que está ahí. Y la invité a otros eventos. Uno tiene que estar haciendo seguimiento. A uno lo invitan a algo al día siguiente. Por ejemplo, a usted le invitaron a una cena donde conoció gente al día siguiente. Hola, este es mi contacto, encantada de conocerte, lo que necesites a la orden, aquí estoy. ¡Pum! Lo tiene en WhatsApp. Llamadas y encuentros en frío. Uno tiene que estar preparado para hacer su mejor presentación cuando uno va a un evento, cuando uno está en una reunión. Y ahí es donde les voy a contar un concepto que seguramente han escuchado y es el pitch. ¿Han escuchado hablar de elevator pitch? Esto es una transformación del elevator pitch a algo que se llama pitch de bolsillo, que es lo que debemos tener y lo que yo recomiendo que tenga todo buen comercial o todo buen dueño de negocios. Ese pitch de bolsillo que yo tengo adaptado dependiendo a quién me encuentre, porque no siempre estoy buscando inversionistas, porque se usa mucho para inversionistas, pero estoy buscando un cliente, una referencia, una entrada a algún lugar. Entonces, ¿cómo me presento? ¡Push! Saco mi pitch de bolsillo. 30 segundos tengo que conquistar a esa persona para que me diga que sí a lo que yo necesito, incluirlo. Entonces, ¿qué estructura tiene esto? Lo primero, siempre pongo el paso cero, rompehielo. Uno no arranca presentándose con nadie de una a presentársele, pero uno tiene que romper el hielo con lo que sea. ¿Vale? Dependiendo del contexto en el que esté. Lo primero, problema. Empiezo, ¿qué resuelvo? Miren, muchas compañías de las que yo atiendo tienen este problema y yo soy la única empresa que lo hace. Ya. Eso es un pitch de bolsillo, sencillito. En vez de decir que yo vendo energía, punto. Lo cambio
3 palabras y lo digo mejor, más chévere, y la gente va directo al concepto. ¿Listo? Solución es cómo resuelvo yo ese problema. Prueba, los datos que tú mencionabas. O sea, ¿cómo sustento eso? ¿Soy la empresa más grande? ¿Soy la única que lo hace? Hay que explicarlo, ¿sí? Porque si no, entonces yo no sé cuál es el diferencial, sobre todo en un mercado que ya es competido, no hay productos únicos. Y la acción. Siempre tiene que haber un call to action. ¿Tú qué haces? ¿Tú a quién le compras la energía? ¿Tú a quién tal cosa? ¿Tú a quién le haces esto? Ah, tú la compras con tal. Bueno, nosotros hacemos eso mejor. Si quiero ser directo, si quiero ser más protocolario, se la cambio. Entonces, eso es lo que yo llamo un pitch de bolsillo. Y aquí les traigo un ejemplo. Vamos a hacer con este ejemplo un ejemplo de otra industria. ¿Por qué? Porque no soy experta en la industria de ustedes. Este es el pitch que le ayuda a construir a un cliente mío. Tiene una plataforma que le ayuda a facilitarle las historias clínicas a los odontólogos. Él era odontólogo, se dio cuenta que eso era súper aparatoso, las historias clínicas, por todo lo que hay que pasar al Ministerio de Salud y todo eso. Y él se inventó un sistema y cambió de negocio de un momento a otro y se volvió un dueño de una startup más o menos. Entonces, problema, describir el problema. Entonces, nos dimos cuenta que la mayoría de odontólogos demoraban más del tiempo necesario procesando sus historias clínicas. ¿Listo? Ahí va el problema. Demora, chun. Pero chévere porque lo hago hablado. Mira, nos dimos cuenta que todos los odontólogos sufrían por una sola cosa. La demora diligenciando las benditas historias clínicas. Y como los odontólogos no tienen empleados, sino el odontólogo y el que le ayuda al asistente, entonces eso era arrume y arrume de cosas. ¡Pum! Problema. Solución. Hicimos una app sencilla que en un clic digitalizan todas las historias clínicas. Si mi producto es más complejo, pues le doy un poquito más de información, lo redacto. Prueba de confianza. Hoy vendemos a más de 1000 odontólogos. Es que el producto fue tan simple, tan bueno, que en menos de un año ya yo tengo 1000 clientes. Uy, ¿cómo así? ¿Quién es tu cliente? Fulano de tal de la odontología, esta de acá la es cliente mío. Fulano de tal es cliente mío. Yo menciono mi prueba de confianza, 3, 4 clientes claves importantes. Acción. ¿Y tú hoy cómo lo estás manejando? No me digas que tú lo estás haciendo manual. Sí, no. Venga para acá, deme su teléfono, de una. Yo mañana le doy una prueba gratis. Él da pruebas gratis. Él da una suscripción de un mes gratis, porque sabe que es una necesidad, encontró un súper dolor, le va demasiado bien, ya está en varios países, o sea, una cosa tan sencilla. Yo, Dios mío, no puede ser, o sea, porque a uno no se le ocurre, claro, porque uno no está en ese gremio, ¿sí? Ya. Aquí tengo una prueba gratuita para presentar. Dale, te la doy enseguida. ¿En serio? Un mes. A los 15 días me vas a llamar. A la semana me vas a llamar. Confianza, seguridad. Y ahí tienes tu pitch. Termino con esta frase. En networking no gana el más visible, gana el más confiable. Y tenemos que generar esa confianza en nuestros mensajes, en nuestra presentación, en esas interacciones. Y la primera impresión vale muchísimo. Si no, pregúntenselo a Ana Delvey. Si no, vale mucho la primera impresión. Bueno, un aplauso para ustedes por participar en este espacio. Y aquí les dejo mis redes sociales, un link con todo lo que yo hago por si están interesados en seguirme. Me encantaría tener sus contactos, seguir en contacto con ustedes. Y si me siguen, sé que van a aprender muchas cosas porque creo contenido en redes sociales todos los meses, todas las semanas, que sé que les va a servir mucho.